Está en la línea de la red de internet vía Zoom el abogado del gobernador cruceño que está preso en Chonchocoro, Luis Fernando Camacho, el doctor Martín Camacho. Doctor Martín, un gusto saludarlo. Buenas noches. ¿Cómo está, Enrique? Muy buenas noches, un gusto saludarlo. Igualmente un saludo para Nardi. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted por atender el requerimiento del país a través de Voz y Voto Red PAT. A ver, el resultado de hoy no estaba según lo que ustedes tenían previsto, que en base a un informe de las Naciones Unidas se pueda liberar a Luis Fernando Camacho. Fue todo lo contrario y finalmente usted como abogado y otros que lo acompañaban salieron agredidos. ¿Por qué se dio esta situación, doctor Camacho? Bueno, primero que nada creo que se ha cumplido con el objetivo de la audiencia. Nosotros entendemos la persecución política y además la falta de independencia que tiene el Poder Judicial, pero parte de la estrategia era justamente agotar las vías ordinarias y nacionales respecto a la resolución 50/2024 del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU. En ese entendido, nosotros hemos acudido a la autoridad jurisdiccional justamente para dar la oportunidad de que se cumpla esta resolución como está ordenado en la misma y como está ordenado también a través de los tratados internacionales y los distintos convenios. Sin embargo, hemos visto nuevamente perjudicada en todo caso la libertad del gobernador Luis Fernando Camacho. Esta necesidad de agotar la vía nacional para luego poder nuevamente acudir a los mecanismos y a los organismos internacionales para exigir las sanciones en esta oportunidad en contra de todos aquellos los que no están cumpliendo con la resolución 50/2024, como ordena el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, como ordena la ONU y como ordena además el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del cual Bolivia es suscriptor. Bien, doctor Camacho, ¿cuál fue el principal argumento legal para que no quede en libertad el gobernador cruceño, reitero, detenido en Chonchocoro, Luis Fernando Camacho? No, el tribunal no ha ingresado al fondo de la solicitud, ha negado la solicitud en su forma, indicando que la resolución que se había adjuntado como nuevo elemento, en todo caso, no tenía firmas y no sabían de dónde había sido obtenida. Sin embargo, en nuestro memorial de fundamentación y solicitud de audiencia se ha especificado y ha sido claro cómo ha sido obtenida la resolución. Se han indicado además los enlaces para la verificación en la página oficial de la ONU y también se le solicitó al Tribunal de Sentencia que pueda requerir al Ministerio de Justicia, que fue el primero en ser notificado con la resolución, dar autenticidad y fe de la misma. Sin embargo, el tribunal lo ha tomado como si fuera un simple documento en una impresión que no tiene validez alguna. Ha dejado abierta la posibilidad de volver a replantear la petición adjuntando una documentación que pueda ser verificada respecto a su origen. Bueno, lo acompañó usted el primer vicepresidente del Comité por Santa Cruz, el doctor Agustín Zambrana. Él calificó esta situación como indignante. Tenemos imágenes cuando ustedes llegan, la silbatina, el abucheo, y cuando salen hay reclamos de gente vinculada a ustedes de que intentaron o los agredieron. Ahí está cuando estaban llegando. Ahí está. Correcto, estas son las imágenes que seguramente usted las está mirando. Bueno, las vivió usted, doctor Camacho. En realidad, Enrique, esa es la salida del gobernador por una salida distinta a la que utilizamos en la entrada principal, esa del edificio del Tribunal Departamental de Justicia, por donde sale el gobernador. Nosotros en esta otra imagen estamos saliendo por la puerta que es normalmente utilizada para ingresar al Salón Rosado, ¿no? Entonces hay que entender que este tribunal tiene acceso a 3 calles distintas y la puerta que utilizamos es la que estamos viendo en este momento. Sin embargo, el gobernador fue retirado por la puerta principal y nosotros salimos por la puerta que solemos utilizar normalmente para las audiencias, ¿no? En realidad
estas personas violentas, agresivas, la mayoría alcoholizadas, la mayoría funcionarios públicos, algunos tenían incluso sus credenciales colgados en el cuello, no llegaron a provocarnos ningún tipo de temor, más allá de la indignación. Fíjese usted que estando los funcionarios policiales en el lugar, no pueden realizar ningún tipo ni siquiera para asegurar la seguridad de las personas que nos encontrábamos y otras personas que estaban también por el lugar. Sin embargo, no es algo que nos afecte. Como decía Agustín, nosotros no bajamos la cabeza, no tenemos miedo, además, de ninguna manera. No nos molesta, sabemos que son funcionarios pagados. Y siempre hemos visto, desde que inició o desde que se ordenó la detención del gobernador Luis Fernando Camacho, siempre hemos recibido el cariño más bien y el respeto de todo el pueblo paceño, ¿no? Esta es una de las pocas veces que hemos visto este tipo de agresiones y lo entendemos que el gobierno ha tenido que movilizar a estas personas. Es extraño que para dictar una resolución simple que no ingresa al fondo, además de la cuestión, se haya dictado un receso de 2 horas y media. 2 horas y media que dieron lugar a que todas estas personas se movilicen con pausas, con dinamitas, con otro tipo de objetos que luego nos quisieron o nos lanzaron, no es que nos quisieron lanzar, nos lanzaron sin considerar que había mujeres entre el grupo del equipo jurídico del gobernador, sin considerar que nosotros no los estábamos agrediendo. Entonces, a mí me da mucho gusto, ¿no? Me da mucho gusto porque el pueblo paceño, incluso pasando la esquina, mucha gente se nos apegó a defendernos, a ayudarnos. Miren todas estas personas que estaban por ahí cerca. Pero además, esta movilización demuestra el terror que está viviendo en sus últimos días el movimiento al socialismo. Yo no dudo, y me animo a ser responsable de toda esta movilización, al señor Ricardo Condori Tola, que tiene estas características de hacer este tipo de shows, y además porque estando en audiencia se retiró justamente para, al parecer, hacer este tipo de movilizaciones. Sin embargo, nos tiene sin cuidado, ¿no? Pues, ni siquiera corrimos ni nos preocupamos. Más allá de eso y más allá de todos los golpes que recibimos y los insultos, la verdad es que nos tiene sin ningún cuidado. Es más, como digo, a mí me da mucho gusto. Quiere decir que las cosas están yendo bien, ¿no? Como dice Miguel de Cervantes en el Quijote, dice, si ladran es porque avanzamos. Doctor Camacho, Entonces, ¿por qué la pregunta que le hacemos? Porque lo ideal es que esto no suceda. Lo real es que sucede. Y lo real también es de que a ustedes están tranquilos, serenos y tienen identificadas las personas que están a la cabeza de todo ello, y que también había parte de los hermanos paceños que se acercaban a felicitarlos y darles el apoyo. Nardi. Gracias, Enrique. Saludos al doctor Camacho. Doctor, mi pregunta de manera concreta: ¿cuántos intentos de dejar en libertad a Luis Fernando Camacho van hasta el momento? Y si es que se agotan los recursos en la búsqueda de esta libertad o no. Buenas noches, Nardi. No, en realidad los recursos no se agotan. Es más, el tribunal ha dejado hoy abierta la posibilidad de volver a utilizar la resolución 50-2024 en una forma en que ellos puedan verificar la originalidad del documento, es lo que han indicado, para solicitar la cesación o la modificación a la medida cautelar extrema de detención preventiva. En ese entendido, los intentos no se agotan. Además, la voluntad, la fuerza y la firmeza con la que vamos a defender la verdad, y además a Luis Fernando, nuestro gobernador, nuestro amigo, nuestro líder, además políticamente, entonces no nos agotamos. Es más, el día lunes estamos presentando, dentro de caso por el paro de los 36 días, igual una solicitud de cesación a la detención preventiva, y además algunas acciones constitucionales justamente respecto a una anterior cesación de fecha 14 de febrero, en donde el tribunal, bajo un argumento idéntico, ¿no?, desconocer la originalidad de unos documentos médicos que son de conocimiento público, negó la cesación por motivos de salud. Fíjense que son los mismos argumentos constantemente. A mí me sorprende cómo el presidente del tribunal durante el juicio habla sobre lo que es la verdad material y la libertad probatoria cuando le toca aceptar documentación en fotocopia simple de parte del Ministerio de Gobierno, por si acaso, ¿no?
además de otras circunstancias muy llegadas al Ministerio de Gobierno y al ministro de Gobierno y a algunas personas relacionadas con algunos miembros del tribunal. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos un documento que ha sido reconocido, porque el primero que hace referencia a la resolución 50/2024 es el ministro de Justicia, que ha sido reconocido, cuando el mismo procurador Ricardo Condori Tola, que forma parte de los acusadores en el juicio, admite que él ha contestado la demanda, lo que lo vincula de manera inmediata al Estado boliviano con la resolución del grupo de trabajo sobre detención arbitraria. Entonces nos sorprende que ahora no quieran hacer valer una documentación, además cuando se le ha dado todos los enlaces y todos los insumos para que puedan verificar, ¿no? Me parece ilógico que en el momento en el que nos encontramos, donde la tecnología reina en todos los aspectos, no se pueda agarrar un teléfono celular con una conexión a internet para verificar que la resolución está subida en la página de Perfecto. la ONU. Ahora, doctor, por favor, esta jornada se decía que la ONU lo que ha hecho cuando decía que la detención de Luis Fernando Camacho era arbitraria fue solo un consejo. ¿Esto es así? ¿Es catalogado solo como un consejo? ¿No forma parte como un argumento válido en búsqueda de su libertad? En realidad no es un consejo, es una resolución. Además, obliga al Estado boliviano inmediatamente. Eso es lo que debe entender el tribunal, por eso, pero no ha ingresado al fondo, no ha ingresado ni siquiera a considerar la vinculatoriedad, porque no pueden negar la vinculatoriedad cuando Bolivia ha firmado el Pacto Internacional de Derechos Humanos, de Derechos Civiles y Políticos, cuando Bolivia forma parte de la Organización de Naciones Unidas. Pero sobre todo, esto es muy importante, Nardi, que entienda la población, cuando Bolivia ha participado activamente de esta demanda, ¿no? Nosotros, a través de Human Rights Foundation, en representación del gobernador Luis Fernando Camacho, presentamos la demanda, pero el procurador, el señor Ricardo Condori Tola, la contesta. Por lo tanto, admite, no produce prueba, admite la jurisdicción y la competencia del grupo de trabajo y hoy pretende desconocer solamente porque perdió en el ámbito internacional. Claro, el señor Ricardo Condori Tola no puede llevar a estas 200 personas a que revienten cohetes y le tiren piedras, huevos y palos a los miembros del grupo de trabajo sobre detención arbitraria. Sí puede hacerlo en La Paz. Yo le garantizo que en la ciudad de Santa Cruz tampoco podría hacer eso, ¿no? Pero a través de presiones que ejerce sobre el Poder Judicial, como el show que han querido montar al final de la audiencia, pretende salvar su pellejo por haber perdido una demanda y luego pretender desconocer una resolución cuando él ha formado parte activa del proceso. Perfecto. Le agradecemos, doctor Martín Camacho, por haber estado esta noche en Voz y Voto. Muchas gracias.